Estamos acá en la Universidad Nacional de La Matanza, que es un gusto siempre volver a pisar estos caminos donde uno se formó como profesional, como persona, y hoy venir también acá al periódico de la universidad donde uno también trabajó, pero en este caso en el rol de venir a contar este lindo libro que estuvimos haciendo, que es El secreto de las mentes cochambrosas, que es una suma de 57 cuentos que nacieron desde la radio, del programa Catarsis, durante 2 años contándose, y se terminaron transformando ahora en una obra literaria con prólogo de Pedro Saborido, ilustraciones de Malea, que bueno, van a encontrar un mundo diferente quizás a los pensamientos lineales a los que estamos acostumbrados, con parodias a cuentos clásicos de la literatura de niños y adultos como Caperucita Chorra o muchos otros como Martín Fierrero, o que puedan encontrar, y también propios, mucho matanza, mucho conurbano, mucha puesto en trabajo la mente para poder desarrollar lo que cada uno quiera y encuentre, así como la cantidad de personajes y palabras inventadas a través de un diccionario de neologismos. Así que espero que lo disfruten, y un gusto siempre estar acá en la Universidad de La Matanza. De esta manera abrimos esta ventana de virtualidad para presentarles a todos ustedes. Vamos a hablar con un escritor que hace muy poquito tiempo acaba de presentar su primer trabajo literario, y no es ni más ni menos que la presencia del querido Pablo Posurama, que ya está enlazado vía Skype. Lo tenemos conectado. Le damos la bienvenida a Vorterix Santa Rosa y a Cero Alá. Hola, Pablo. ¿Cómo está? Bueno, buenas noches para vos, para la gente, para toda la gente de Vorterix y para toda la gente de Santa Rosa. Gracias, felicitaciones. Hola, porque seguramente este primer trabajo tiene, a ver, lo voy a resumir, no solo el sacrificio de empezar a ponerle conceptualmente a tu obra y literariamente a tu obra una impronta, sino también, bueno, esta experiencia que te toca vivir dentro de, lo mencionabas en el tape, sos uno de los egresados de la Universidad Nacional de La Matanza. No lo voy a merituar solamente por esto, sino porque, digo, es mi tarea pendiente también. En algún momento tengo que poner un libro, pero ojalá tuviese la templanza de Pablo para poder hacerlo. Así que felicitaciones, Pablo. Bueno, gracias. Sí, estudié en la Universidad de La Matanza, Comunicación Social. Carrera que está esperando la tesis todavía de finalización, pero ahí está. Nos ha pasado a todos. Es un gran paso Pablo, ¿eh? Sí, bueno, claro. Me han dicho mucho, presentar libros directamente como tesis. Pero bueno, uno no te molestes con el resto. Ya vas trabajando, después las tesis son cosas que se van complicando, pero ya llegará. De todas maneras también estudié periodismo en la universidad también, porque a veces piensan que es lo mismo la gente, ¿no? Que la comunicación social y el periodismo no, son carreras que comparten muchas partes, pero son carreras distintas. Y después, bueno, ejercí la profesión de periodista, básicamente, que es lo que me considero. Que me digan hoy escritores, hasta un poco de pudor te diría, porque el libro en realidad es un libro que no pretendió ser libro desde el comienzo, es parte de una sección del programa que hago yo, que se llama Catarsis, de hace muchos años, que es un programa de humor, de improvisación, con entrevistas a personalidades a nivel nacional o internacional, y que siempre jugamos con lo que la mente quiere llevarnos en esos momentos. Entonces vamos mucho hacia eso, y los cuentos catarsianos en este caso eran parte de una de las secciones que llevaba el programa. Y en esos cuentos, semana a semana yo los iba presentando, y primero salieron como parodias de cuentos de niños clásicos, claro, como decía ahí Caperucita Chorra, o tenés otros como Pungarcito, El Mago de Arroz, o un montón más que puede haber dentro de estos 57. Y a lo largo de los programas que iban pasando se fue transformando también hacia otros clásicos de la literatura de adultos como Rasura a las 10, Martín Fierrero, y muchos otros también por ese lado. Y después empezaron a surgir cuentos que no estaban basados o no eran parodias de nada, como Las aventuras de Tripita Floja, si bien parodia cosas dentro. Sí. Y bueno, los cuentos iban tomando su camino, iban surgiendo personajes que aparecían en otros cuentos y en otros cuentos y en otros cuentos. Y ahí encontramos al cocodrilo travesaño, que atraviesa casi todos los cuentos y es un personaje multifacético, camaleónico, y tiene su lugarteniente, que es el conejo ansioso, y bueno, Tripita Floja, que es un personaje que tiene su cuento y aparecen muchos otros. Y la lógica sola me fue llevando a ir descubriendo yo un mundo, porque la forma de escribirlo también era improvisada. Claro. Yo me enfrentaba a una hoja en blanco con una idea de un título que en realidad la parodia va hacia el título, pero después la historia no sigue mucho el lineamiento de las historias originales que uno pueda parodiar y hacer algo de gracia sobre una historia completa, ¿no? Claro, claro.
Era el disparador para, bueno, a ver qué quiere contar mi mente, y era sentarme a escribir, y cada cosa que se me venía a la mente tenía que estar. Dentro de cientos neologismos. Esa personalidad que te destaca no solamente en la narrativa de lo que acabas de mencionar y demás. Bueno, primero que nada quiero también presentar a los chicos que están en la mesa, tanto Walter como Dora. Hola, Pablo. Estamos escuchando a muchísimo gusto. A mí, yo voy por el lado del surrealismo, ¿no? Tanto Dora como Walter le van a poner la presencia a la actualidad, tanto desde el punto de vista como escritor, pero yo quiero ir al surrealismo, ¿no? ¿Qué es Cochambrosas? No lo quiero googlear, ¿entendés? Entonces digo, vamos al autor. Claro. ¿Qué es Cochambrosas? Hace falta diccionario ahí. Sí, obviamente. Pero esto me queda para el registro. Creo que el mayor acierto, quizás fue el único acierto que tiene el libro, es ponerle ese nombre en la tapa. Es genial, te digo, el juego que haces con... Perdón, hola. Te interrumpí. Pero muy interesante que pongas esa palabra, un término no utilizado, no usado. Y que puedas resignificarlo también, ¿no? Me parecen esos cuentos. Claro, si vos vas en realidad a la palabra cochambrosa, primero que ya fonéticamente, más allá de la descripción, me parecía fantástico. Después me preguntaron por qué la utilizás, una palabra antigua. Si vas a lo que define, en realidad es como si estuviéramos hablando de algo sucio. Claro. Pero quizás en la resignificación que se puede trabajar dentro del cuento, y paradójicamente es una palabra que llama mucho la atención, pero no es un neologismo inventado por mí, como si hay más de 300. En el libro tenés una sección que son los neologismos cochambrosos, que son más de 300 palabras que no existen, a partir del cuento sí, ¿no? Obviamente. Claramente. Y no es su propia lógica. Esta palabra en particular no, pero siempre me daba vueltas desde el principio. La palabra cochambrosa me parecía muy interesante de su fonética, tiene mucha fuerza. Y digo, a ver cómo entra en esta lógica, y esa mugre o esa suciedad que puede significar la palabra en su terminología original, también puedo encontrar yo en la mugre o en la suciedad cierta creación que se realizó. Quizás cuando alguien realiza algo, quizás no, es así. El que tiene todo muy ordenado y muy prolijo, yo le desconfío muchísimo. Sí. A mí dame un poco de desorden, un poco de mugre, un poco de suciedad, porque quiere decir que ahí se generó, se hizo, se creó, se vivió. Bien. Entonces, que incomode, algo que incomode también. Sin dejar huellas. Claro, sí, tal cual. Me parecía que, bueno, muy interesante el libro, logré traerlo a Santa Rosa, chicos. Muy bien. Sí. Muy interesante porque decía hoy, hay una apuesta por lo lúdico, hay una invitación, me parece, ¿no? al lector a jugar con el lenguaje, a jugar con las formas de la comunicación, porque vos comentabas que esto parte de un programa de radio, es decir, pasar de la oralidad a la escritura. Me parece que ahí hay un trabajo hecho no solo con el lenguaje, con la construcción de personajes, ¿no? O la deconstrucción, digamos. Que me parece que atrapa mucho, digo, al lector. Sí, creo que es, bueno, cuando hablaban de surrealismo, el absurdo, el inconsciente, todas esas cosas que podemos utilizarlas, sobre todo el inconsciente y la improvisación como una palabra muchas veces utilizada de forma negativa, a mí siempre me generó un gran atractivo. Porque también es ese camino que creo que tratamos de hacer todos los seres humanos, o por lo menos quienes nos damos cuenta de que no hubo un momento más feliz que cuando éramos chiquitos. Y ahí cuando sos un nene que huele un auto que no tiene alas, no es un absurdo, es algo posible y real. Claro. Lo que pasa que después la cultura te explica que eso es imposible, entonces tus posibilidades de pensamiento se van limitando. La cultura lo que nos hace es limitar la capacidad, la cantidad de opciones que tenemos para crear o para ver soluciones en nuestras vidas o probabilidades o propuestas que podemos hacer. Quizás es un poco inconscientemente y consciente, es ese tratar de buscar ese pensamiento de niño, donde estoy en un lugar, abro la puerta y estoy en otro continente. Y encontrar esa lógica sin tanto pensarla, ¿no? Decir, claro, no quiero contar que voy a abrir la puerta y voy a estar en otro continente, no. Cuando sos chiquitito, pero te pones a jugar y vas descubriendo en el juego a dónde te lleva un poco. Bueno, en este caso fue así. Era lo que se me venía ocurriendo en la mente, era lo que tenía que continuar esa historia. Y lo loco era encontrar y sorprenderme yo al final de cada cuento qué me quiso decir el cuento a mí. Entonces ahí es donde me podía entretener y podía jugar. Porque
contar una historia que digo cómo va a empezar, cómo va a seguir y cómo va a terminar, no me atraía tanto. Necesito un poco la adrenalina de esa que te da la improvisación y sobre todo el juego. Porque lo que no tiene esto es linealidad. Eso es lo interesante. No, sí, a su vez creo que la encuentra sola la linealidad. Claro, porque sí, por supuesto. Cuando van apareciendo en otros cuentos, le va dando un contenido que decís, bueno, se va generando naturalmente, pero no es una linealidad pensada desde el comienzo, con la idea de contar algo ya pensado, procesado. Más allá de que creo que cuando nos ponemos a escribir cualquier persona, lo hacemos de una manera en la cual ciertas cosas ya están, en nuestra mente ya estaban, porque es parte de nuestra experiencia de vida, de nuestra formación, de los autores que vimos, de las películas, de las charlas que tuvimos, de cómo pensamos, de cómo nos formamos, de las cosas que nos hacen bien, mal. Entonces todo eso está. Es irrenunciable, no podemos salir de eso. Lo mismo al ejercer el periodismo, o sea, es totalmente subjetivo ejercer periodismo. Claro. Nosotros ejercemos desde un punto de vista y yo te digo desde dónde te lo digo cuando hablo del periodismo. Bueno, en este caso es lo mismo. Pero el proceso, sobre todo, lo más lindo de todo fue esta parte lúdica, que también invita a un lector activo, porque Claro, no te puedes relajar en ningún momento, porque no lo vas a... No pretendas entenderlo, que me parece lo más interesante, sino disfrutar el viaje, el camino del absurdo y a ver qué es lo que tu mente y tu inconsciente te van diciendo a vos en ese camino. Venía a jugar. Cuando sos chiquitito, lo más lindo que te podían decir era, si vos estabas enfrente y había dos nenes jugando, vení, cruzate y venite a jugar a mi vereda. O salís a jugar hoy, viste que te decía cuando iban los amigos, y en esa puerta viste, abro la puerta para ir a jugar, uno se encuentra con esos territorios también, de lo imaginario, de lo posible también. De cómo socializar también. Sí, y que también se encuentra en el texto, digo, una posibilidad territorial distinta. Bien. Por ahí un anexo también, me parece, si no recuerdo mal, en lo que estuve mirando. Sí, tres anexos. Hay tres anexos. Uno de ellos es el de los personajes, porque fueron creándose personajes a lo largo del cuento y terminaron siendo más de 300. Después tenés personajes reales que no están. Puede aparecer Mirta Legrand en un cuento, pero ese no está en el anexo. Sí están los creados. Después hay un anexo que es el de la guía turística, que son los ese me llamó mucho la atención. Lugares que fueron creados también. Y el último, que me parece el más interesante siempre a mí, porque quizás lo puedo ligar con la parte más académica, ¿no? Que es donde podemos hablar un poco de semiótica y demás, que es intervenir un poco en el idioma. Claro. Y esta parte de poder generar y crear palabras, que también es parte del juego, porque los nenes lo que hacen es inventar palabras todo el tiempo. Y darle después una descripción a esas palabras, pero es una descripción abierta, no es una descripción cerrada, es una descripción que te dice más o menos lo que es. Por ejemplo, hay una palabra que te dice un lugar para guardar cosas, y después como vos te lo imagines, como vos lo creas, como vos lo materialices en tu mente, es la propuesta que me parece linda de, bueno, a ver, activa tu mente, no tengas una postura pasiva al leerlo. Y después apropiate de esa palabra o la palabra que quieras, la que te haya llegado, la que te haya sonado como a mí me sonó Cochambrosa. Claro. Y me la apropié. Ahí está el anexo de los neologismos, que es maravilloso. Y bueno, el neologismo es esto de lo inventado o lo que no existe, pero que a partir de que lo trabajás ya le das entidad, ¿no? Entonces hay como, el lenguaje construye realidad. Entonces, si reconstruye realidad, está esa posibilidad, pregunto, ¿no? De proponer también otras realidades, ¿no? Digamos, me hacía acordar un poco a esas formas del extrañamiento de la que hablaba Cortázar en algún momento, ¿no? Que tiene que ver con el juego, con lo lúdico. Bueno, ofrecer otras realidades posibles en un mundo que a lo mejor hoy, tal vez, a lo mejor vos lo podrás vivir mucho más cercanamente, pero un mundo que por ahí está acotando la posibilidad de imaginación, de las palabras, ¿no? De lo lúdico, claro. Que se utilizan, digamos, mucho las palabras más bien violentas, ¿no? Lo injusto. Digo, como una pregunta, Pablo, me hacía, ¿no? Con ese texto, sí, la posibilidad de construir una otra realidad o ofrecer, ¿no? Hoy el que por ahí con cierta edad que vas creciendo y propones jugar
o sos un loco o sos un revolucionario. Claro. Porque estamos en un mundo donde, primero sí, no hay mucho lugar para la imaginación, porque hoy llamamos historia a algo que dura 30 segundos. Entonces, partiendo de esa base, no tengo una mirada muy positiva del mundo en el que estamos en el momento ¿no? Claro. Porque está como todo dado, está todo evidenciado, y hay una frase que me contaron alguna vez cuando entrevisté a alguien cercano a Roberto Sánchez, a Sandro, Sí. que él decía que en la vida siempre tiene que haber un espacio para el misterio, para el secreto. Que una vida que no tenga un poco de secreto no tiene mucho sentido. Y me pareció siempre interesante llevarlo a toda la vida en general. Si no tengo algo que descubrir y si no tengo yo algo para que sea descubierto por otros, es poco interesante el paso. Entonces, proponer y buscar y poner a la mente a ver qué cosa, no está todo inventado, alguna cosita diferente, alguna vuelta, vamos a volar totalmente y viajemos por ahí. En uno de los cuentos, por ejemplo, va la historia hacia un lado y en un momento uno de los personajes se sienta a esperar en una sala de espera y agarra una revista. Y en la revista no había nada más y nada menos que 7 consejos para mejorar la relación con tu unicornio. Y esos 7 consejos nada tenían que ver con la historia antes y después. Claro. No quisieron aparecer en ese momento. Están en uno de los cuentos y después continúa la historia. ¿Por qué está ahí? No tengo idea. Mi mente hizo que eso esté ahí en ese momento. Y te lo cuento porque es una de las cosas que por ahí los que lo leen me llaman más y me preguntan sobre eso. Interesante. ¿Qué viene, Pablo, ahora para lo que queda de la agenda del 2024? Sobre todo teniendo en cuenta que ya lograste la primera presentación, Claro. estuviste participando también en la Feria del Libro. Sí, Las expectativas, vamos a ver el otro costado, ¿no? Ya por supuesto abordamos la parte del profesional, la escritura y demás, pero también está el Pablo, que pisa la tierra como nosotros y que vive el día a día, y sobre todo teniendo en cuenta la realidad, la actualidad de este país, también. y teniendo en cuenta la parte del material, ¿no? La bibliografía. Pero bueno, ¿qué se te viene para adelante? ¿Hay alguna presentación más? ¿Podemos esperar que, por supuesto, en alguna presentación te pueda traer también por la provincia de La Pampa? Y a ver, si bien tuvimos varios recorridos, salió como hace poquito, salió el libro. Fueron hace poco 3 meses más o menos, así que fue una primera etapa de recorrer caminos como mostraron ustedes al principio de la universidad, volver a lugares que he estado y ahora bueno con este libro. Y ahora estoy en proceso de que, como volvimos con el programa y arrancó la 6ª temporada, estamos en toda la revolución de la vuelta del programa también. Entonces está un poco ahora compitiendo las entrevistas del libro con esto. Claro. Pero sí, creo que el proceso del libro va por caminos diferentes, ¿no? O sea, es un mensaje que uno envía, comparte y va tomando sus tiempos diferentes. Y los desafíos quizás no son como otra cosa que es el objetivo inmediato o Claro. a mediano plazo. Es algo para que vaya quedando, es casi un manifiesto que uno hace de una forma de ver el mundo. Yo lo tomo como eso, es dejar 57 cuentos, 3 anexos, que además de ser libro también son audiolibro, porque como hablamos al principio, como es parte de un programa de radio, todos estos cuentos primero fueron leídos, Claro. fueron escritos de una forma improvisada, le digo yo, en el sentido bueno de la improvisación, fueron leídos en vivo también, con lo que conlleva, y no grabados, las risas, los silencios, las toses que genera, porque también me parecía importantísimo que sea genuino, porque si vamos también a otra partecita académica que siempre traigo y me gusta mucho, que es nombrar a Walter Benjamin, cuando él analizaba sobre las obras de arte y ese momento en el cual el artista crea la obra, es irrepetible. Vos después les puedes sacar una foto, podés hacer una copia y demás, pero ese momento es único e irrepetible, no hay manera. Ese momento tiene ese aura que está ahí, es lo que llamaba él. Y me parecía interesante también que sea así. Salieron así, los cuentos se escribían para la radio y se leían en vivo con lo que estaba. Y esas mismas grabaciones hoy las puedes encontrar en el canal de Catarsis, que es mi programa, mi canal, el canal de mi programa. Y también, por otro lado, puede acceder a todo el material una persona no vidente, Claro. porque puede escuchar todos los cuentos, obviamente de manera gratuita, en el canal de YouTube, y eso también me parecía
que esa parte interactiva también e integradora llegue. El link de Catarsis lo podés encontrar, por supuesto, en el Instagram de Pablo, y lo podés seguir también en @PabloPosu7. Ahí lo vas a encontrar. Estamos viendo en imágenes en vortexsantarosa.com. No solo particularmente la cuenta personal y profesional de Pablo, sino que también ahí está el link para que puedas seguir también a través de Catarsis en el canal de YouTube. No solamente este libro, sino también las publicaciones que vendrán, porque esta es la primera aventura de Pablo, pero vienen muchas más, esto sin lugar a dudas. Pablo, te alentamos a eso, Pablo, Sí, por favor. a seguir escribiendo, amigo. Bueno, el desafío fue escribir el próximo cuento después de esto. Y te cuento que yo mañana tengo programa. Hoy, apenas termino esto, tengo que terminar el final. Me quedan escribir una página más para poder terminar un cuento medio pretencioso que se me ocurrió esta semana, que se llama nada más y nada menos que La historia de Dios. Así que no tengo ni idea cómo termina el cuento. Lo vengo escribiendo hace 3 días. Bueno, Hoy me voy a enterar dentro de un ratito cómo termina. Vas Nos por quedamos- ese lado como Abelardo Castillo. Nos quedamos con incertidumbre. Sí, bueno, ahí quedó, lo tiró ahí, quedó. Qué pendiente. genial, gracias, Pablo. Pablo, Un placer. buenas noches para vos, gracias por este contacto y felicitaciones una vez más. Gracias, chicos. Saludos ahí a toda la gente de Vorterix y bueno, un abrazo grande a la provincia. Señores, cerramos la charla con el querido Pablo Posurama. Él es el autor de El secreto de las mentes cochambrosas y pasó por el aire de Vorterix Santa Rosa en el programa de Cero a Las. Quédate que en un ratito tenemos streaming. Viene una banda de Corrientes, llega para hablar con nosotros. Vamos a hablar con Nicolás Frank. Ellos son Cumulus. Así como Lo suena. tuve que acentuar porque está así, así que pero quédate ahí que ya vienen en un ratito.